tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Ya estamos en bastante avanzada, al menos la oscuridad en esta hora, ¿no? Estamos ahí cerquita del invierno. Bueno, y hoy tenemos una invitada que nos place mucho, como siempre, cada uno de nuestros invitados nos gusta conversar, conocer. Usted la conoce, pero vamos a tratar de conocerla un poquito más. Nació en un barrio cerquita de acá del canal, barrio Echesortu. Es re joven todavía, es más, por eso dice cuando nació, que nació en el 63, fue jueza de nuestra ciudad, es una dirigente política y ahora está recontra feliz, casada, con 2 hijos. Y digo recontra feliz porque es lindo cuando uno le escucha hablar de su marido, que es músico, de sus hijos, uno de ellos la acompaña en todo esto que tiene que ver con, bueno, ir más o menos como casa por casa o territorio por territorio, tratando de entender qué le pasa a la gente y de que escuchen sus propuestas. Estoy hablando de Alejandra Rodena, que ya saludo. Hola, Ale. Hola, Así nomás. ¿Cómo estás? Gracias Bien. por venir. No, gracias a vos. ¿Venís de algún lado corriendo, tal vez? Sí, estábamos recorriendo el barrio 7 de septiembre, ahora cerquita de donde vivo ahora en Fisherton. Sí. Un barrio complejo, Sí, con sí. muchas carencias, con déficit de infraestructura, con temas vinculados a la inseguridad. La gente está pasándola mal. ¿Y bueno, cómo era tu barrio cuando vos eras chica? A ver, yo viví en barrio Echesortu, pero tuve como una suerte de dicotomía. Me encantaba porque era un barrio muy tranquilo, un barrio de casas bajas, un barrio donde la iglesia de San Francisco Solano estaba muy cerquita, donde uno podía andar en bicicleta, ¿no? Dar la vuelta a la manzana en bicicleta, donde había... ¿A la hora de la siesta? A la hora de la siesta, donde se jugaba el carnaval, pero también, y donde mi padre también donde nació mi padre, y nacieron mis hermanos también, pero también tenía una suerte de registro bastante cercano del centro, porque iba al colegio del Huerto, o sea que me tomaba el trole en calle Mendoza y me bajaba en la puerta del colegio, que había sido el barrio de mi mamá, en esa zona del colegio del Huerto. Y después iba a estudiar inglés a Aricana, iba a Plaza Jubel. Plaza Jubel me quedaba más cerca, porque Plaza me quedaba muy cerca de casa. Pero bueno, tuve como una mixtura de dos perfiles, ¿no? El perfil del centro y el perfil del barrio. ¿Y cuál era el perfil en tu casa? Porque tu papá, un histórico dirigente del peronismo, ¿tu mamá? Mamá era una mujer, yo te diría que era una mujer de una gran sensibilidad, que además lo acompañó mucho mi viejo, pero en el sentido de la palabra acompañar de esa presencia activa, ¿no? Porque las pasaron juntos situaciones muy complejas, sobre todo papá era un hombre del primer peronismo y mis hermanos nacieron durante el primer peronismo, los 3 muy seguidos, y después de unos cuantos años llegué yo, pero digamos ya en otro momento de la familia, entonces vivieron la intensidad del primer peronismo, pero también vivieron la intensidad de lo que fue la reacción, el año 55, el viejo preso, mi mamá sola con mis hermanas y embarazada de mi hermano, con lo cual mi papá ya lo conoció a mi hermano grandecito, después que salió de estar preso en Esquel. Así que bueno, esa historia... ¿Qué etapa esa? Una etapa, por ejemplo, bueno, un hermano de mamá, mi tío, estuvo preso en Ushuaia. Papá en Esquel. Aún hoy no figura, o sea, los presos de Ushuaia... Eran confinados. Pero no figura que si vos vas a visitar Ushuaia hoy y la cárcel, figura que en esa etapa no hubo presos. Claro, estuvieron allí. ¿No? Sí, papá estuvo preso con dirigentes. Bueno, creo que estuvieron en coordinación federal junto con Cafiero, con Lorenzo Pepe, con gente de acá de Rosario, y después los dividieron y fueron a destinos así en el sur. Y después cuando volvió también muy joven, porque mi padre había sido diputado, ministro, muy jovencito, y eran muy jóvenes los dos, no tener trabajo, vivir esa persecución por un momento, y luego ese espíritu rebelde de iniciar lo que se llamó la resistencia del peronismo, que tuvo fue una etapa tan gloriosa y tan intensa también del movimiento nacional. Pero hay una cosa, María Herminia, que a mí
me ha quedado muy grabado de mi casa, y si hay amigas de la familia o familia que nos están escuchando, saben que nosotros fuimos criados sin resentimientos y sin odios. La historia siempre estuvo muy presente. Claro. Mi casa era una casa que vos abrías la puerta y estaba la foto de Perón y de Evita en el hall de entrada, en la puerta, esa puerta cancel con las cortinitas de voile. Mi mamá era muy elegante, muy prolija, muy apegada a lo estético. Y también es cierto que vivimos y mixturamos nuestra vida en otros ambientes también sociales, y nunca crecimos en el enojo, todo lo contrario. Siempre se trató en casa de que comprendiésemos qué era lo que había ocurrido, obviamente con una fortaleza y una convicción ideológica que hizo que fuéramos 4 personas situadas y políticamente definidas, ¿no? Pero nunca con resentimiento. Por eso te decía de estos otros diálogos que teníamos con otros lugares sociales de la ciudad también. Y nunca, yo nunca tuve discusiones con mis amigas del colegio, por ejemplo. Yo fui a un colegio confesional, que era el mismo colegio donde había ido mi mamá, y también es cierto que en algunas estructuras por ahí había una mirada cuanto menos contaminada a mi criterio respecto a lo que había sido el proceso del primer peronismo, y sin embargo nosotros siempre usando la palabra, la reflexión, invitando al diálogo. Qué bueno eso. Yo veía el otro día, por otro tema que estaba estudiando, que hace un par de años atrás, no muchos, nuestros jóvenes más empobrecidos en el afecto, en las posibilidades, hasta en el bolsillo, llegaban a usar 800 palabras, 800 vocablos. Hoy son 200. ¿Qué me produce a mí eso? Pensar que cuando vos sos pobre en palabra, tenés la violencia a mano. Tenés que tener, no sé, mucha fortaleza interna para que no te pueda la violencia. Tal vez eso también sea un motivo, quizás tal vez en tu impronta política, ¿no? Mira, yo soy una mujer que creo que todos nos constituimos en las palabras, y nuestra subjetividad está constituida en las palabras que decimos, que usamos, y también en las definiciones que elegimos para definirnos a nosotros mismos también, que también es un tema. Y también esto que vos decís, cuando la gente observa el lenguaje de los políticos, también hay un lenguaje muy binario, ¿no? Amigo-enemigo, hay otras palabras que se pueden usar como adversario, que yo la elijo a veces, porque la palabra enemigo es muy fuerte y alude a una batalla, y me parece que nosotros no estamos batallando, nosotros estamos generando opciones, en mi caso particular en este momento, pero también esto tiene que ver creo que con lo que fue también mi hogar, un hogar cargado de sentido, de libros, de música, de todo esto que fue cultivado en casa y que después, bueno, fue ampliado en mi experiencia, ya cuando decidí vinculado a la universidad pública, ¿no? Y esta idea de acceder al conocimiento y de ampliar mi mundo también. ¿Qué 3 preguntas son fundamentales en tu vida? 3 preguntas, Mira, hay una que tiene que ver con el sentido, ¿no? ¿Cuál es el sentido final de la vida, ¿no? Finalmente, ¿no? ¿Qué es lo que uno está buscando? Y es una pregunta que yo me hice justamente, y me la contesté hace muy poco tiempo. ¿Y qué te contestaste? Y me contesté que tenía que dar un salto a este lugar a donde estoy ahora. Y tiene que ver con haber transitado con mucho placer y con mucha alegría mis años en el Poder Judicial. Yo hice mi carrera, María Herminia, empecé siendo empleada, después fui funcionaria. En ese tránsito de ser funcionaria y luego jueza, armé una familia, vos conocés a mi marido, alguien vinculado al mundo de la música, a la ingeniería de sonido, a todo lo que significa una vida vinculada al arte. Tuve 2 hijos, Isidro y Ángela, 2 chicos fantásticos que además también han absorbido esta cosa de la mirada sobre la política, pero también el resguardo que da el arte, ¿no? Y el sentido esta idea del sentido, de la pregunta acerca del sentido de mi vida, me la hice en un momento cuando empecé, valga la redundancia, a sentir que mi tránsito en el Poder Judicial estaba terminado. Pero no terminado porque estuviese enojada, ni todo lo contrario. Aprendí mucho, estoy muy agradecida, pero tuve esa sensación que tenía que ver con este salto a algo que tiene que ver con, no sé si es la misión que uno viene a cumplir en la vida. A veces hay gente que
ese sentido lo encuentra a los 20 años, a los 30. A mí, en mí apareció más tardíamente, a pesar de haber tenido una militancia universitaria en los 80, un compromiso en el retorno de la democracia, pero bueno, ahí fue una pregunta que me contesté. Y después otras dos grandes preguntas es hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde va esto que nos está pasando. Me parece que es una pregunta que me la hago todos los días y creo que tiene que ver con otra pregunta que va acompañando y que es cómo hacer para vivir en una sociedad más justa. Claro, veíamos imágenes tan horribles. Yo digo, ¿cómo puede una persona, por algo que ocurrió ahora, ayer, anteayer, no sé, cómo puede una persona, por ejemplo, rociar y quemar a alguien que está en la calle, que ya de por sí es todo un padecimiento, prenderle fuego, ¿no? Y me contesto a mí, pero te lo pregunto a vos, si todo no empieza por una columna vertebral del Estado en la educación y de la familia en los valores. Tal cual, sí, yo estoy convencida. Mira, si algo me enseñó mi tránsito por el Poder Judicial es que cuando alguien entra en el enorme laberinto judicial, por los motivos que fueren, por motivos de familia, por motivos económicos, por motivos penales, es porque algo está roto antes, algo se rompió antes. Claro. Y esa subjetividad rota o esa falta de interlocución con el otro o ese diálogo obturado, incluso a veces en las mismas familias, ¿no? Me parece que ahí está claramente la génesis de una problemática que después puede despertarse en cualquier momento y por cualquier situación. Alejandra, ¿cómo es la noche previa? Porque las noches tienen esas cosas, ¿no? Cuando eras jueza y tenías algo muy, pero muy importante que dictaminar. ¿Cómo es? Es una noche desvelada, es una noche desvelada. A veces, ¿y en qué te aparece? No hablo de lo que vos tenés que firmar. Digo, ¿qué aparece en un juez cuando hay algo tan importante? Yo creo que uno siempre recurre a esta idea de el juez resuelve y juzga en función de la sana crítica o se interroga acerca de los grandes temas sobre los cuales se formó. Por eso para mí fue un soporte muy importante la docencia universitaria y haber dado o haberme formado en la teoría crítica y en la filosofía del derecho, que son los grandes sostenes de los grandes interrogantes, porque la dogmática, digamos, lo que está escrito en una norma te puede resolver la instantaneidad del problema, pero el sentido último que vos le das a esa resolución es lo que te tiene que hacer sentir tranquilo con vos mismo. Y bueno, obviamente que la justicia humana es perfectible y existen instancias superiores de revisión, pero es una noche de desvelos, generalmente es una noche de desvelos. ¿Te ha quedado alguna mirada de esas que no te vas a olvidar? Sí. Y hay una muy fuerte que es cuando aplicamos la ley de trata, cuando llega esa noche que eran las 4 era la madrugada de un día, y después escribí un cuento, porque a mí me gusta mucho la literatura. Sí, he visto que escribís muy bien. Escribí un cuento sobre esto, que es el momento que llegamos a La Rosa y allanamos ese lugar. Y no me puedo olvidar de la cara de las mujeres que estaban dentro de La Rosa, porque es digamos, se aplicó la ley de trata, se aplicó la figura del proxenetismo, digamos, la explotación con fines de lucro, mujeres obligadas a vender su cuerpo, hay una discusión detrás de esto también, sobre la libertad acerca del uso del cuerpo, pero cuando el proxeneta obliga y se queda con una parte del dinero de la mujer, digamos, y se enriquece, hay una doble dominación. Y esas miradas no me las olvido. Y cuando toman a una mujer, bueno, obviamente, la esclavizan, ya cuando, ¿no? exactamente, cuando este sería la figura del proxeneta y esto es cuando aparece la trata, es cuando directamente se clausura la subjetividad. Ale, ¿qué instituciones te parecen confiables? Mira, yo sigo creyendo en el Poder Judicial. Sigo creyendo en el Poder Judicial porque creo en la división de poderes, sigo creyendo en la política, creo en la República, en definitiva. Creo en la República y por ende creo en la división de poderes y creo que es, digamos, es la estructura que nos sostiene y es lo que este lado del mundo todavía no ha podido terminar de cristalizar o de consolidar. En algún punto no terminamos de ser modernos, digo, mientras el mundo transita la posmodernidad, nosotros no pudimos generar la consolidación del Estado moderno o del Estado de bienestar, en términos de
un Estado igualitario y que garantice claramente las competencias, los distintos poderes del Estado. Sigo creyendo, pero creo que obviamente son instituciones que están desgastadas, están deterioradas y que requieren una resignificación. Nosotros, por eso yo por eso creo que desde la política hay mucho por hacer. Y me parece que es una forma de mirar este tiempo que transcurre, que necesita ayornarse al siglo XXI. Ahora, y por ejemplo, ¿cuál por un ejemplo concreto de esa resignificación que vos le verías y que la política puede? Yo creo que estas construcciones colectivas que se están dando en este momento, por ejemplo, esto que, y no quiero ser autorreferencial, pero esto que encarnamos en este frente juntos, donde obviamente nuestro candidato a gobernador es Omar Perotti, donde nuestro candidato a intendente es Roberto Zuckerman, tenemos a Eduardo Toñoli como concejal, Kiko Busato como diputado provincial, digamos, y ahí cuando te mencioné todas esas personas, te estoy mencionando heterogeneidades de sectores, de edades. Bueno, y la mixtura con mixtura quienes de estaban mujeres, con María Eugenia Bielsa, por supuesto, ¿no? Lo que se fue Marcelo Lewandowski, que viene del sector de María Eugenia Bielsa, Marina Bañani, que viene de otro sector también. Me parece que ahí hay heterogeneidades de pertenencia, de grupos, digamos, de género, claramente, y de edades. Entonces, esas visiones intercaladas, inclusive territoriales. Porque María Herminia, esto en la provincia es interesante, digamos, que no seamos todos del mismo lugar, que seamos de distintos lugares. Esto de que Omar tenga una mirada desde lo que es la Santa Fe profunda, ¿no? Fue nacido y criado. Rafaela, perdóname, me pongo de pie, diría Mirta. Claro, pero bueno, esta Rafaela que fue una Rafaela antes y después de su gestión también, ¿no? Y bueno, me parece que esto es muy importante porque habilita un diálogo, porque habilita, ahí es donde vuelvo a creer, y habilita la mixtura de miradas y aparecen las necesidades, aparecen estos otros que van enriqueciendo el debate político. No todos pensamos igual en los temas, incluso en todos los temas. Y está bueno eso. ¿Y de qué manera esto, por ejemplo, influiría, o desde la política influiría sobre ese cambio que debe hacer la justicia a la que aludías? Porque yo creo que la justicia, mira, una de las cosas, yo sé que este es un programa coloquial, pero a veces es interesante también la charla acerca de lo político. Yo una de las cosas que siempre le digo a Omar y que él respeta mucho es un diálogo con los poderes del Estado. Cuando uno gana el poder ejecutivo tiene, o por lo menos lo que yo he percibido de otros ejecutivos, o los más recientes de la provincia, es que se clausura el diálogo con los otros sectores. Entonces empieza la batalla con el poder legislativo, por la sanción de las leyes, empieza la discusión o la tensión con el poder judicial. Yo creo que de este momento tan crucial que vive la provincia, con un nivel de inseguridad tan alto, con un marco nacional tan devastador en el campo de los derechos adquiridos, un momento muy difícil para la gente. María Herminia, te decía que venía de un barrio. Tenemos un paro ahora, la semana que viene, un paro general. Recién la señora que atendía la panadería del barrio 7 de septiembre nos decía, el que compraba 12 bizcochos compra 4. Y los chicos, bueno, ni hablemos del que no puede comprar ni 4, ¿no? La pérdida del empleo, 30.000 pesos la canasta familiar sin alquiler para una familia con 2 hijos. Exactamente. Para no ser pobre, para estar ahí, en el límite. Hay que juntar 30.000 pesos. ¿Qué te parece? 15.000 o 14.200, algo así, para no ser indigente. Exactamente. ¿Cuántos trabajadores tienen salarios que están por allí? Exactamente. Y a esto le sumás digamos, creo que una suerte de ceguera a nivel nacional, de no poder percibir que este proceso y volver a instalar la idea de que esto tiene que ver con una herencia recibida y que esto va a ser modificado con el sacrificio del pueblo. Al pueblo no se le puede pedir más sacrificio. Me parece que ya el sacrificio que hizo es enorme y lo que quiere es volver, me parece, al diálogo político, a instancias más cercanas a la tolerancia y al respeto, pero a un reparto y a una redistribución de la riqueza que debe ser inminente. El Papa ha llamado para el año que viene a discutir una economía humana. Exactamente. Bueno, ha arrojado la iniciativa. Es que también, ¿no? el mundo que uno, digamos, cuando vos observás el mundo, el capitalismo es un modelo que obviamente
ha triunfado en el mundo, claramente, pero si no muestra su rostro humano, si no democratiza sus estructuras, si no piensa en un nuevo estado de bienestar al estilo del que fue la posguerra, en términos de lo que fue la distribución de la riqueza, me parece que estamos complicados, ¿no? ¿Cómo imaginás un gobierno de ustedes, con Omar, con vos? ¿Te tocaría la legislatura? ¿Será un gobierno de esto que acabas de decir, Sí. de diálogo, de concertaciones? Yo creo que sí. Yo creo que Omar es una persona de diálogo. Te decía que en el espacio Juntos no todos pensamos igual sobre los mismos temas y esta heterogeneidad es muy rica. Es la disparadora también de las discusiones hacia adentro en función de la provincia que queremos. Imagino un gobierno respetando lo consolidado, respetando el estado presente, respetando, y esto es interesante porque ha habido como mucha desinformación, más que desinformación ha habido como una cierta intencionalidad política de distorsionar nuestros objetivos, y esto me parece tiene que ver claramente con el deseo de mantener nuestra caja de jubilaciones en la órbita del Estado, mantener del banco, obviamente, resignificar el rol del Banco de Santa Fe en el sentido de generar alguna dependencia que genere realmente políticas de promoción a las pequeñas y medianas empresas, mantener nuestra empresa de la energía en la órbita estatal y revisar el tema tarifas, porque nosotros tenemos un doble problema, el tarifazo a nivel nacional y una provincia que no amortiguó ese tarifazo teniendo los resortes para hacerlos. Ingresos brutos habría que ver. Hay que ver el tema de la presión si tributaria. Se puede. No, es que es del medioevo. Es que lo hemos conversado con Está Omar. bien, cuando después se llega al gobierno y dicen, bueno. No, pero estos son los temas claro, que realmente están en agenda. Claro. Y después llevarle mucha tranquilidad a los docentes también con respecto a lo que ha sido su proceso de categorización. No se va a tocar la paritaria docente en el caso de que seamos gobierno. Me parece que hay todo un fantasma en relación a estos temas que hay que despejar, hay que llevar tranquilidad frente al corrimiento del Estado, de lo que ha significado la pérdida de algunos derechos adquiridos a nivel nacional y lo que creo que ha sido una inacción de la provincia en algunos temas. Le hace tema seguridad, claramente. No puede haber fracaso mayor que el de la política de seguridad en esta provincia. Me parece que nosotros tenemos que poner más presencia estatal y más sostén, sobre todo a lo que tenga que ver con la producción y el empleo, ¿no? Un pequeño juego así. A ver. Esto simula ser el juego de la vida, hace una pirilona ahí. A ver. Bueno, sería el número 4, una preguntita. ¿Cuáles son los símbolos de estatus de nuestra época? Los símbolos del estatus. Mira, a ver, yo creo que hay muchos, lamentablemente, ¿no? Me parece que es una época que ha instalado el marketing y ha instalado el mostrarse, ¿no? El afuera más que el adentro. Y me parece que no tengo. A ver, te voy a confesar algo, María Eugenia. Me cuesta mucho verme en los carteles, por ejemplo. Me cuesta verme en los carteles porque, yo tenía una vida semipública por ser jueza y tomar decisiones, pero también no tan expuesta. Claro, entonces, esos carteles, esas miradas que a veces tienen que ver con uno y a veces no, eso es algo que me conmueve un poco, porque me parece que detrás de esas imágenes están estas personas que somos y que yo soy esa chica que se crió en un barrio, que tuvo una vida atravesada por valores tan intensos como fue el compromiso familiar, por la música, por el arte, por las elecciones que hice. Entonces, me parece que lo simbólico de esta época, que es la máscara, a mí no me cuadra, ¿no? Me cuadra más esto, me cuadra más irme a casa a hacer algo de comer ahora y compartirlo en familia. Llevamos algo así como 24 minutos hablando muy intensamente, y si mi memoria y mi conteo y mi oreja no me fallan, has nombrado una y otra vez las miradas. ¿Te preocupan las miradas? Sí. Sí, de esta recorrida que estás haciendo, así como antes hablábamos de esas miradas en tu etapa como jueza, ¿qué mirada te ha penetrado más? ¿Será que estuve mucho tiempo en un mismo lugar, en un mismo edificio, al que fui, te decía, con convicción y con deseo, pero el mundo se expandió mucho y la provincia de Santa Fe está cargada de otras imágenes. Entonces esto de poder ver otras
otras geografías, otras escenas, ¿no? Como instantáneas de la diversidad, esta cuestión de transitar el norte, de ese norte forestal tan cargado de riqueza y a la vez tan abandonado, de estas otras personas que pueblan nuestra provincia y que son tan distintas a nosotros, tan citadinos, tan urbanos, están mirando a la capital, están mirando al puerto, a la salida, a irnos, ¿no? Quedarse, este permanecer, elegir. Bueno, si la política, en caso de ser elegidos de ustedes, permite que cada uno que vive en un lugar se pueda desarrollar en el lugar, ¿no? Totalmente. Hace unos días estuve en Vera y una referente feminista, mira vos, una mujer feminista, Miki Bardona, una mujer descendiente del pueblo Mocoví, me decía, yo quiero que mi hijo se críe acá, no me quiero ir a otro lado. Claro. Y bueno, pero es que cada uno siente un desarraigo. Exactamente. Si la política habilitara un libro de quejas, ¿qué escribirías allí? Opa, ¿qué escribiría? Escribiría esta idea de la no escucha. Me parece que el político vive también en un estado de aceleración permanente, que no se detiene, que hay mucha traslación también de la política como espectáculo, ¿no? De la política como porque a ver, es muy grato. Yo soy muy espontánea, a mí me gusta cantar, aunque canto muy mal, pero digo, lo hago, me gusta, me expongo en esas situaciones, pero una cosa es eso y otra cosa es de hacer de eso tu forma de darte al otro. Y me parece que bueno, tenemos que volver a mirarnos hacia adentro y a reconvenir o a repactar con ese otro. Ale, antes de despedirte, ¿preferís la verdad o preferís la mentira? No, siempre preferí la verdad y me ha costado mucho. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste, la verdad. Lo mejor para vos. Bueno, gracias. Y con ustedes nos volvemos a encontrar el próximo miércoles aquí en esto. No te pregunté, ¿varias veces tropezaste con la misma piedra? Sí, creo que como todos y todas he tropezado, pero me encantó esta piedra porque además me hace acordar a las piedras. Nosotros teníamos una casa en Córdoba, en Embalse, Seguro Tercero, como no podía ser de otra manera, cerca de los hoteles del General, y había Nos estamos yendo. Listo. Gracias, hasta el próximo miércoles. Gracias, Alejandra. Gracias a vos.